Estamos en enero de 2026, y algo que el Padre Pío predijo hace más de 70 años está sucediendo exactamente ahora, frente a nuestros ojos. No son coincidencias, no son interpretaciones forzadas, son patrones tan precisos que resulta imposible ignorarlos. El santo estigmatizado que llevó las heridas de Cristo en su propio cuerpo, que podía leer almas como libros abiertos, que bilocaba y curaba enfermos a distancia, dejó escrita una profecía que nadie quiso tomar en serio. Habló de 3 plagas que azotarían a la humanidad antes del gran despertar espiritual. 3 castigos que no vendrían del cielo como rayos, sino que brotarían desde el interior mismo de la civilización moderna. Y hoy, mientras tú escuchas esto, las 3 ya están aquí, manifestándose simultáneamente, exactamente como él las describió en sus cartas privadas y conversaciones con sus hermanos espirituales. La primera plaga, dijo el Padre Pío, sería invisible a los ojos pero devastadora para el alma. Una enfermedad que no atacaría el cuerpo sino la mente, que convertiría a millones de personas en prisioneros de su propia cabeza. Habló de una generación que perdería la capacidad de sentir paz, que viviría en constante tormento interior, que buscaría escape en cualquier cosa menos en Dios. Y cuando miras las estadísticas de salud mental en 2026, cuando ves los números de depresión, ansiedad, ataques de pánico, suicidios, cada palabra del Padre Pío cobra una precisión escalofriante. Más de 800 millones de personas en el mundo sufren trastornos de ansiedad diagnosticados. Eso es 1 de cada 10 seres humanos viviendo en terror psicológico constante. La depresión es ahora la principal causa de discapacidad global, según la OMS. Y los suicidios han aumentado un 60% en las últimas 2 décadas, especialmente entre jóvenes de 15 a 29 años. Pero aquí está lo que te va a impactar. El Padre Pío no solo predijo que esto pasaría, también predijo por qué. En una carta de 1959, a uno de sus hijos espirituales escribió textualmente: «Vendrá un tiempo donde el hombre tendrá todo lo que necesita para vivir, pero nada de lo que necesita para estar vivo. Tendrá comida pero no hambre de verdad. Tendrá entretenimiento pero no alegría. Tendrá conexiones pero no comunión. Y en ese vacío, la mente humana se volverá contra sí misma como un animal enjaulado». ¿No es esa una descripción perfecta de 2026? Vivimos en la era de mayor abundancia material de la historia, con acceso ilimitado a información, entretenimiento, comodidades, y simultáneamente vivimos la peor crisis de salud mental jamás registrada. La paradoja es tan obvia que duele, y el Padre Pío la vio venir cuando el mundo todavía estaba reconstruyéndose después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la televisión apenas comenzaba, cuando nadie podía imaginar smartphones, redes sociales o la hiperconexión digital. Él vio algo más profundo. Vio que cuando el ser humano se desconecta de lo sagrado, cuando reemplaza a Dios por ídolos materiales, cuando pone su fe en el progreso tecnológico en lugar de en la gracia divina, algo dentro de él se rompe. Y esa ruptura se manifiesta como tormento mental, como ansiedad existencial, como depresión que ningún antidepresivo puede curar porque no es química, es espiritual. Los psiquiatras lo están descubriendo ahora. Hablan de crisis de significado, de vacío existencial, de pacientes que tienen todo pero sienten que no tienen nada. Y la respuesta médica es siempre la misma: más medicamentos, más terapia, más técnicas de manejo. Pero nada de eso toca la raíz del problema porque la raíz es espiritual, no psicológica. El Padre Pío lo sabía. Por eso, en esa misma carta escribió: «La única cura para la plaga de la mente será volver a la oración, al silencio, a la presencia de Dios. Pero pocos lo harán hasta que el dolor sea tan grande que ya no puedan soportarlo». Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Millones de personas probando meditación, mindfulness, retiros de silencio, buscando desesperadamente paz mental. Pero muchos lo hacen sin Dios, sin Cristo, sin reconocer que el vacío que sienten tiene forma de cruz y solo puede llenarse con lo divino. Y mientras tanto, la plaga sigue expandiéndose. Cada año más diagnósticos, más medicación, más desesperación silenciosa detrás de sonrisas falsas en redes sociales.
Pero la primera plaga es solo el comienzo. La segunda que el Padre Pío predijo es aún más aterradora porque ataca la estructura misma de la sociedad. Él la llamó la plaga de la soledad en medio de la multitud. Habló de un tiempo donde las familias se desintegrarían, donde los lazos de sangre se volverían más débiles que contratos comerciales, donde la gente viviría rodeada de millones pero moriría completamente sola. Y si hay algo que define 2026 con precisión quirúrgica, es exactamente eso. Estamos viviendo la peor epidemia de soledad en la historia humana. No es exageración, es diagnóstico oficial. En 2023, el cirujano general de Estados Unidos declaró la soledad como emergencia de salud pública, comparable al tabaquismo en términos de mortalidad. Estudios demuestran que la soledad crónica aumenta el riesgo de muerte prematura en un 26%, más que la obesidad, más que la inactividad física. Y los números son brutales. En Japón, más de 1 millón de personas viven en aislamiento social completo, sin contacto humano durante meses o años. Los llaman hikikomori. En Reino Unido, 9 millones de personas reportan sentirse siempre o frecuentemente solas. En Estados Unidos, el 61% de los adultos jóvenes dicen sentirse profundamente solos. Y aquí está la ironía que el Padre Pío predijo. Esto sucede en la era de mayor conexión digital. Tenemos miles de seguidores, cientos de contactos, mensajes constantes, videollamadas, redes sociales. Pero la soledad real, la desconexión del alma humana, nunca ha sido tan profunda. Porque el Padre Pío entendía algo que la tecnología moderna ignora. La comunión no es lo mismo que la comunicación. Puedes hablar con 1000 personas y no tener comunión con ninguna. Puedes estar rodeado de gente y estar completamente solo. Y él vio exactamente cómo sucedería esto. En sus conversaciones privadas con hermanos franciscanos habló de una época donde las familias comerán juntas, pero cada uno estará en su propio mundo, donde los esposos dormirán en la misma cama, pero sus almas estarán a kilómetros de distancia, donde los hijos crecerán bajo el mismo techo que sus padres, pero como extraños. ¿No es esa una descripción perfecta de la familia moderna? Padres mirando sus teléfonos mientras los hijos intentan hablarles. Parejas cenando en silencio. Cada uno scrolleando sus pantallas. Reuniones familiares, donde todos están físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. El Padre Pío vio la desintegración del tejido social antes de que existieran las herramientas que la causarían. Pero lo más profundo de su profecía sobre esta segunda plaga es que identificó la causa raíz, la pérdida del sacrificio. Él dijo: cuando el hombre ya no esté dispuesto a sacrificarse por el otro, cuando el amor se vuelva transaccional en lugar de oblativo, cuando cada uno busque solo su propia comodidad, entonces la soledad reinará incluso en medio de las multitudes. Y eso es exactamente lo que vemos. Relaciones que se terminan al primer conflicto porque ya no me hace feliz. Matrimonios que se disuelven porque necesito encontrarme a mí mismo. Padres que abandonan a sus hijos porque no estaba listo para ese compromiso. Todo se ha vuelto descartable, incluyendo las relaciones humanas más sagradas. Y el resultado es una sociedad de individuos aislados, cada uno encerrado en su propia burbuja de necesidades, incapaz de formar los lazos profundos que el alma humana necesita para sobrevivir. El Padre Pío vio que esta plaga crearía un círculo vicioso. La soledad genera más egoísmo, porque cuando estás solo, solo piensas en ti mismo. Y el egoísmo genera más soledad, porque nadie quiere estar cerca de alguien que solo piensa en sí mismo. Y así la espiral continúa, generación tras generación, hasta que tienes lo que tenemos ahora. Millones de personas viviendo vidas paralelas que nunca se tocan realmente, nunca se conocen realmente, nunca se aman realmente. Y la única salida, según el Padre Pío, es volver al modelo de Cristo. Amor sacrificial, entrega total, comunión verdadera. Pero eso requiere morir al ego, y el mundo moderno está construido sobre la adoración del ego. Y ahora llegamos a la tercera plaga, la más oscura de todas, la que el Padre Pío apenas se atrevía a mencionar en voz alta. La llamó la plaga de la muerte sin morir.
Habló de una generación que perdería el deseo de vivir, pero también el coraje de morir, que existiría en un limbo gris entre la vida y la muerte, que caminaría como zombis espirituales por la tierra. Y cuando miras a tu alrededor en 2026, cuando observas la epidemia de apatía, de nihilismo, de existencias vacías que solo consumen y producen sin propósito real, entiendes exactamente a qué se refería. Esta tercera plaga se manifiesta en los números de natalidad colapsando globalmente. Corea del Sur, con 0.72 hijos por mujer. Italia, 1.24. España, 1.19. Japón, 1.3. Incluso países tradicionalmente prolíficos como México y Brasil, cayendo por debajo del reemplazo poblacional. ¿Por qué la gente dejó de tener hijos? Porque perdió la esperanza en el futuro. Porque ya no puede imaginar un mañana que valga la pena. Porque la vida misma perdió su carácter sagrado y se volvió solo una serie de experiencias a consumir antes de desaparecer en la nada. El Padre Pío predijo esto con una precisión que hiela la sangre. En 1960, le dijo a un grupo de peregrinos: vendrá un tiempo donde la humanidad olvidará que la vida es un regalo de Dios, donde verá a los niños como cargas en lugar de bendiciones, donde preferirá la comodidad temporal sobre la eternidad. Y en ese tiempo, las naciones comenzarán a morir, no por guerras, sino por olvido, por simple falta de voluntad de continuar existiendo. Esas palabras fueron registradas por 3 testigos independientes y están documentadas en los archivos del convento de San Giovanni Rotondo. Y aquí estamos, 66 años después, viendo exactamente eso. Naciones enteras envejeciendo sin reemplazo generacional. Escuelas cerrando por falta de niños. Economías colapsando porque no hay suficientes jóvenes para sostener a los ancianos. Y cuando preguntas a la gente por qué no tiene hijos, las respuestas son siempre las mismas. El mundo está muy mal para traer niños. No puedo darles la vida que merecen. Prefiero enfocarme en mi carrera, mis viajes, mi libertad. Todas razones válidas desde una perspectiva materialista. Pero desde una perspectiva espiritual, todas reflejan lo mismo. Pérdida de fe en la providencia divina, pérdida de confianza en que Dios tiene un plan, pérdida del entendimiento de que los hijos no son proyectos a perfeccionar, sino almas a amar. El Padre Pío vio que esta tercera plaga sería la más difícil de revertir, porque ataca la raíz misma de la existencia humana, el impulso de trascender la muerte a través de la continuidad generacional. Cuando una civilización pierde eso, cuando ya no puede responder ¿para qué existimos?, entonces simplemente deja de existir. Y no lo hace dramáticamente, con explosiones y apocalipsis, sino silenciosamente, generación tras generación, haciéndose más pequeña, hasta que un día ya no hay nadie que recuerde cómo era cuando todavía había esperanza. Pero aquí está lo que la mayoría no sabe sobre las profecías del Padre Pío. Él nunca las dio como sentencias definitivas. Siempre las presentó como advertencias condicionales. Esto sucederá si no despertamos, decía. Pero Dios siempre deja una puerta abierta para el arrepentimiento, para el retorno, para la conversión. Y en sus últimos años de vida, entre 1965 y 1968, el Padre Pío habló de algo más. Habló de que después de las 3 plagas vendría un período de purificación, un tiempo donde el sufrimiento sería tan grande que obligaría a la humanidad a elegir, o volver a Dios completamente o perderse completamente. Y dijo que esa elección se haría visible en una generación específica, la generación que viviría entre 2020 y 2050. Nosotros. Somos nosotros, los que estamos vivos ahora mismo, los que vemos las 3 plagas manifestándose simultáneamente, los que sentimos el peso de la crisis mental, la soledad existencial, el vacío de propósito. Somos la generación que el Padre Pío vio en sus visiones, la generación que decidirá si la humanidad tiene futuro espiritual o no. Y él dejó instrucciones muy claras sobre qué hacer. No habló de movimientos políticos, no habló de revoluciones sociales, no habló de reformas institucionales. Habló de 3 cosas simples, pero radicales. Primero, volver a la oración diaria.
no como ritual vacío, sino como conversación real con Dios. 5 minutos de oración verdadera, decía, tienen más poder que 1000 horas de activismo sin gracia. Segundo, reconstruir la comunidad cara a cara, especialmente la familia. La familia es la célula básica de la civilización, repetía constantemente. Si la familia muere, todo muere. Si la familia vive en Cristo, todo puede renacer. Y tercero, recuperar el sentido de lo sagrado en la vida cotidiana. Ver cada acto, cada decisión, cada momento como parte de la historia de salvación que Dios está escribiendo. Suena simple, ¿verdad? Pero el Padre Pío sabía que lo simple no es fácil, porque requiere algo que el mundo moderno ha olvidado completamente. Requiere morir al yo. Requiere sacrificio. Requiere poner a Dios primero, a los demás segundo y a ti mismo último. Y eso va contra cada mensaje que recibes 24/7 de la cultura moderna que te dice, tú primero, siempre. Tu felicidad, tu comodidad, tu autorrealización. El Padre Pío enseñaba exactamente lo opuesto. Tú último, siempre. Dios primero, el prójimo segundo, tú al servicio de ambos. Y paradójicamente, decía, solo cuando mueres a ti mismo, encuentras la vida verdadera, la paz verdadera, la alegría verdadera. Las 3 plagas que predijo son reales, están aquí, están creciendo. La plaga mental que convierte la mente en prisión, la plaga de la soledad que destruye los lazos humanos, la plaga de la muerte sin morir que roba la esperanza y el futuro. Pero el Padre Pío también vio la cura, y la cura no viene de afuera, viene de adentro. No viene de gobiernos, viene de conversión personal. No viene de tecnología, viene de gracia divina. Y está disponible ahora mismo, en este momento, para cualquiera que esté dispuesto a arrodillarse y decir, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Porque eso es lo que el Padre Pío realmente vio en sus visiones. No solo vio las plagas, vio el gran retorno que vendría después. Vio millones de almas cansadas del vacío, hartas de la mentira, desesperadas por algo real, volviendo a los sacramentos, volviendo a la oración, volviendo a Cristo. Vio una nueva primavera de la Iglesia naciendo precisamente de las cenizas del colapso moderno. Vio jóvenes redescubriendo la misa tradicional, familias rezando el rosario juntas, comunidades formándose alrededor de la Eucaristía. Vio todo eso, y dijo que comenzaría exactamente cuando las plagas alcanzaran su punto máximo, cuando el dolor fuera tan grande que ya no pudiera ignorarse. Estamos en ese punto ahora. Mira a tu alrededor. Mira los números de salud mental. Mira la epidemia de soledad. Mira las tasas de natalidad colapsando. Mira el vacío en los ojos de la gente que tiene todo, pero no tiene nada. Y luego pregúntate, ¿cuánto más tiene que doler antes de que despertemos? El Padre Pío dijo que cada alma tiene su propio momento de crisis, su propio punto de quiebre donde finalmente se rinde y deja que Dios entre. Y que cuando suficientes almas lleguen a ese punto simultáneamente, entonces veremos el cambio colectivo, la transformación cultural, el renacimiento espiritual que él predijo. Pero también advirtió que no todos elegirán bien, que muchos, incluso en medio del sufrimiento más profundo, se negarán a arrodillarse. Preferirán culpar a Dios, culpar al mundo, culpar a otros, antes que reconocer su propia necesidad de salvación. Y esos, dijo con tristeza, se perderán no porque Dios los rechace, sino porque ellos rechazan a Dios hasta el final. Las 3 plagas son una invitación disfrazada de castigo. Son la misericordia de Dios sacudiendo a la humanidad para despertarla antes de que sea demasiado tarde. Son el último llamado antes del juicio. Y la respuesta que demos, individual y colectivamente, determinará no solo nuestro destino personal, sino el destino de civilizaciones enteras. El Padre Pío lo vio todo. Vio el colapso, vio el sufrimiento, vio las plagas, pero también vio la resurrección que vendría después para aquellos que eligieran el camino estrecho. Vio una iglesia purificada,
más pequeña pero más santa. Vio familias viviendo como iglesias domésticas. Vio comunidades donde el amor de Cristo era tangible, real, transformador. Y dijo que todo eso nacería precisamente de nosotros, de esta generación que vive en el ojo del huracán, de los que tenemos el privilegio terrible y hermoso de vivir en el tiempo de la gran elección. Entonces, ¿qué harás tú con esta información? ¿La olvidarás mañana o permitirás que transforme tu vida hoy? Porque el Padre Pío no compartió estas profecías para asustarte, sino para despertarte, para que vieras con claridad absoluta dónde estamos, qué está en juego y qué se requiere de ti. Las 3 plagas ya están aquí. Eso no es predicción, es observación. Pero tu respuesta a ellas todavía está por escribirse. Y en esa respuesta, en esa elección diaria de arrodillarte o no, de orar o no, de amar sacrificialmente o no, se decide todo. No solo tu destino eterno, sino el destino de todos los que Dios ha puesto en tu camino. Porque así funciona el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro sana, todo el cuerpo se fortalece. Cuando un miembro se santifica, todos se benefician. El Padre Pío vivió eso radicalmente. Llevó las heridas de Cristo en su cuerpo durante 50 años. Confesó a cientos de miles de personas. Oró 18 horas diarias. Ofreció su sufrimiento por la conversión de pecadores. Y sus oraciones siguen activas ahora, intercediendo por nosotros desde el cielo, pidiendo que despertemos antes de que sea demasiado tarde. Las 3 plagas que predijo son la prueba de que sus visiones eran reales. Y si esa parte se cumplió con tanta precisión, entonces la otra parte también se cumplirá. El gran retorno, la nueva primavera, la resurrección espiritual de Occidente. Pero solo si elegimos participar en ella. Solo si decimos sí a la gracia. Solo si nos arrodillamos ante el único que puede curar las 3 plagas, Cristo crucificado y resucitado, el mismo ayer, hoy y siempre.